y analista de los fenómenos mundiales, sobre todo el comercio. Decíamos hoy que hay una reunión en Estocolmo con los norteamericanos y chinos a ver si llegan a acuerdos comerciales. Es tan importante esa negociación porque la economía mundial depende de las grandes potencias, sobre todo esas dos, ¿no? Así es, y yo creo que también es importante señalar que una potencia como los Estados Unidos, el presidente Trump, por ejemplo, debe entender que para mí hay un nuevo orden mundial y es importante que Estados Unidos entre a ese nuevo orden mundial. Él tiene una característica muy especial, eso de las sanciones, entonces las tarifas, te pongo tanto. Yo creo que hay que sentarse a dialogar porque la economía mundial depende de las grandes potencias y hay unas potencias emergentes que deben ser tomadas en cuenta. Yo creo que eso es bien importante. Y que es distinto al negociante, el comerciante que es Trump, de grandes negocios y finanzas, que al manejo del Estado. Es muy complicada la política nacional y la internacional. Y China es un factor muy importante en el sistema global. Muy importante. Yo creo que una de las cosas que yo le recomendaría al presidente Trump es, nosotros hemos logrado después de la Segunda Guerra Mundial unas bases jurídicas de normativas que se refieren al comercio internacional. No podemos tirar por la borda todo ese trabajo que se hizo. Yo creo que además hay nuevas potencias como China y Estados Unidos debe entender, en mi opinión muy particular, y todos estos países, que es mejor sentarse a dialogar, a que la economía nos puede afectar a todos. Lo que pasa en esas potencias no solamente afecta a esas potencias, va a afectar a todos los países. Entonces, ellos deben sentarse a dialogar y llevar una economía. El presidente Trump es un empresario, él debe saber lo que es la empresa, pero también es importante saber de política. Por eso yo siempre he dicho que los organismos internacionales de Naciones Unidas, los que tengan que ver con comercio internacional, no perder todo esto que se ha construido, sino mejorarlo. Ahora, en esa dimensión diplomática de la política, no puede ser nada más interna, sino en función de lo que son los intereses globales. Y como tú dices, muchas de las decisiones están tomadas perjudicando a la economía interna, pero también creando un desorden económico mundial. Sí, y parece mentira, yo pienso que incluso los Estados Unidos no se ha dado cuenta que muchas de las decisiones arancelarias, por ejemplo, que está tomando, están perjudicando al estadounidense, porque al tú colocar aranceles, el otro país también coloca aranceles más altos y Estados Unidos depende también de países, por ejemplo, la agricultura, muchas cosas vienen de China, si nos ponemos a ver en los Estados Unidos. Entonces, es importante, en mi opinión, el diálogo y que se sienten y que el mundo, estamos en un nuevo mundo, en un nuevo orden mundial y que la economía es el tema más importante para todos los países. Y aunque haya ganancias inmediatas, puede perder a largo plazo. Fíjate que con Europa les acaba de imponer 15% a las tarifas y los europeos van a tener que estar callados por ahora, pero puede perjudicar muchísimo. Esos productos españoles, portugueses, italianos o alemanes que llegan mucho a Estados Unidos, como tú decías, los precios van a aumentar. Y en el fondo quien se perjudica es el consumidor norteamericano. Correcto. Por eso debe tomarse en cuenta, en mi opinión, y yo sé que el presidente Trump debe tener sus asesores económicos, pero debe tomar muy en cuenta la economía interna, que no solamente está perjudicando la economía mundial, sino también los productos, porque si él le sube los aranceles, el otro país no se va a quedar, también lo va a subir. Entonces se encarece y debe pensar en el bolsillo de los estadounidenses. Aunque el ajedrez es una diversión inventada por los árabes, los chinos lo juegan muy bien, moviendo las piezas inteligentemente y con tiempo. En cambio, el presidente Trump pareciera que juega póker, grandes partidas de una sola vez. Hasta ahora le han salido bien y ha tenido suerte, pero puede caer también una crisis gravísima en Estados Unidos, no solamente con la crítica de los demócratas, sino los propios republicanos. No, además yo creo que es importante recordar que en los Estados Unidos pronto vienen las elecciones de medio tiempo. Entonces no sabemos hasta qué punto todas las decisiones que ha tomado el presidente Trump, que aparentemente sean buenas, siempre a largo plazo pueden ser incluso perjudiciales, porque él prometió, por ejemplo, que no iba a haber guerras en su mandato, y todavía tenemos la guerra Ucrania y Rusia. Y es la angustia que tiene porque había prometido acabarla rápidamente y ahora le dio un plazo al presidente Putin para respuesta. Y no lo ha logrado. Entonces tiene otros conflictos externos y entonces imagínense un conflicto también interno. Cuando vengan esas elecciones, no sabemos cómo el estadounidense, la economía va a estar de aquí al momento. Ahora, Ana Paula, tú que estás en el comercio binacional también, Venezuela, con países del mundo y comercio internacional,
¿Cómo se están abriendo las perspectivas para ese intercambio comercial, materias primas importantes de Venezuela y manufacturas y finanzas del exterior? Mira, yo considero que incluso los Estados Unidos y otros países, hay mucha gente, yo te lo puedo decir por experiencia propia, mucha gente sabe lo importante que es Venezuela y la materia prima que tiene Venezuela y la importancia de Venezuela en la parte económica. Por eso creo y considero que es importante ir al diálogo con una potencia como los Estados Unidos, el tema de las sanciones, el tema de abrir un poco, porque tenemos el tema petrolero, todos los minerales que tiene Venezuela que no existen en otros países. Hay mucha gente mirando a Venezuela y creo que el Estado, el gobierno también lo sabe. Entonces yo creo que poco a poco, y con mi palabra que es la favorita, que es el diálogo, el sentarse y pensar en el bien común, en el bien de todos, creo que podemos avanzar. Precisamente la Asamblea General de Naciones Unidas comienza ahora en septiembre. Así es. Y uno de los que insisten mucho es la vigencia del artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, solución pacífica a las controversias internacionales. Así es. Y entre esto es el diálogo y la negociación. Sí, yo siempre que vengo acepto esta invitación porque quiero siempre dar el mensaje. Lo más importante para el mundo y para Venezuela, y creo que lo estamos viendo en Venezuela hay muchos ejemplos, los jueces de paz, la resolución de conflictos. Tratar siempre, el diálogo es más importante que tener un mundo de incertidumbre como lo tenemos en este momento. Inclusive tú que eres estudiosa del derecho, un jurista como Ferrajoli, italiano, decía que estaríamos a tiempo de negociar una constitución para el mundo, más allá de constituciones nacionales, un marco jurídico, reglamentario, donde tuviéramos una carta de acuerdo de todos los países y todas las potencias al margen del signo político-religioso. Pero es un tema para discutir más adelante porque está vinculada también al tema religioso, porque representas a una de las religiones más importantes, el cristianismo en su visión ortodoxa en Venezuela. Y sobre eso vamos a hablar. Ya regresamos con Aunapar Ladiniz.